Muy buenas noches. Vamos a seguir con nuestra catequesis sobre la Virgen Santísima y el día de hoy nos vamos a acercar al misterio de la visitación de María a su prima Isabel. Nos cuenta el Evangelio que después del sí de María por aquellos días, María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a su prima Isabel. Y cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando en voz alta, dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Muy importante. Vamos a observar de que la clave es de que la prima quedó llena del Espíritu Santo. Y con esa llenura del Espíritu Santo es capaz de reconocer en aquella jovencita a la madre de nuestro Señor. ¿De dónde a mí, dice el versículo 43, tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Cuando nosotros oramos el Ave María y decimos Santa María, Madre de Dios, estamos siendo 100% coherentes con lo que dice la Sagrada Escritura. Se cree que la ciudad a la que viajó la Virgen Santísima es una ciudad que queda a unos 9-10 kilómetros de Jerusalén, en unas montañas conocidas con el nombre actual de Ain Karim. La distancia entre Nazaret y Ain Karim es de aproximadamente unos 130 a 140 kilómetros. En aquellos tiempos se viajaba en caravanas. Eran viajes peligrosos. Posiblemente durante todo este viaje, las personas que viajaban junto con la Virgen Santísima observaron a una jovencita pálida que incluso vomitaba, como lo hacen todas las primigestas. Sin embargo, lo que llama la atención es que nadie reconoció a la Madre de nuestro Señor en esos 140 kilómetros. Fue la primera procesión eucarística de la historia. La Virgen Santísima como el Arca de la Alianza, y en su seno la palabra de Dios hecha carne. Sin embargo, nadie reconoció a la Madre de nuestro Señor. Fue necesaria la llenura del Espíritu Santo para que esta anciana, a su edad avanzada, embarazada porque para Dios no hay nada imposible, exclame en voz alta una bendición para ella: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Nos llama también la atención de que el primero en sentir la presencia de Cristo fue el niño que estaba en su seno. Y continúa la anciana Isabel diciendo: pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa, feliz, bienaventurada tú, porque has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Vemos en este texto del Evangelio a María dócil a los planes divinos y en una actitud de amor previsor a los hermanos, una actitud de amor que la vamos a ver a través de todos los tiempos. Se pone en camino con prontitud. Se puso en camino en Guadalupe, en Fátima, en Lourdes. María, sagrario vivo del Dios encarnado, es el arca de la alianza en la cual el Señor visita y redime a su pueblo. La presencia de Jesús la colma del Espíritu Santo.
¿Cómo no notar que en el encuentro entre la joven María y la ya anciana Isabel, el protagonista oculto es Jesús y el Espíritu Santo? Bendita tú es el saludo de los creyentes del Antiguo Testamento que dirigen a María. Ellos han esperado por siglos la venida del Mesías, la consolación de Israel, el cumplimiento de las promesas. Isabel bendice a la Madre Mesiánica y a su Hijo Cristo. Llama la atención que los varones permanecen en silencio. Es un diálogo fundamentalmente de mujeres. San Agustín, meditando sobre estos textos, nos va a decir que la Virgen María concibió creyendo a quien alumbró creyendo. Por eso es que ella va a ser madre y maestra de la fe. Después de que el ángel hubo hablado, ella llena de fe y habiendo concebido a Cristo antes en su corazón que en su seno, dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. A la plenitud de la gracia de Dios, nos va a decir San Agustín, corresponde la plenitud de la fe de parte de María. Al gracia plena corresponde el fide plena. Benedicto XVI, en una catequesis del año 2005, nos va a decir que a donde llega María está presente Jesús. Quien abre su corazón a la Madre, encuentra y acoge al Hijo y se llena de su alegría. La verdadera devoción mariana no va a oscurecer o menoscabar la fe y el amor a Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Al contrario, consagrarse a la Virgen, y esto es muy importante, es un camino privilegiado que han recorrido numerosos santos para seguir más fielmente al Señor. Así pues, nos dice nuestro Papa emérito amado, consagrémonos a ella con un filial abandono. San Ambrosio, meditando sobre ese texto, nos va a decir, nos va a comparar a Isabel con Juan el Bautista, el hijo de la prima Isabel en el vientre de su madre. Y nos va a decir, Isabel fue la primera en oír la voz, Juan el primero en experimentar la gracia. Isabel escuchó según sus facultades naturales. Juan se alegró a causa del misterio. Isabel sintió la proximidad de María. Juan el Bautista sintió la proximidad del Señor. Ellas proclaman la gracia. Ellos la viven interiormente, logrando que sus madres aprovechen el don hasta tal punto que con un doble milagro ambas empiezan a profetizar por inspiración de sus propios hijos. Tenemos tiempo posteriormente a esta presentación para volver a leer el texto del Evangelio según San Lucas y volver a leer lo que San Ambrosio nos explica, para llenarnos más de esa palabra y que sobre todo que esa palabra se haga vida en nuestra vida. Juan Pablo II, en Redemptoris Mater, número 14, nos va a decir que la fe de la Virgen traspasa la mera virtud personal. O sea, no es solamente una fe individual, sino que da origen a la nueva alianza. Al igual que Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Así María, en el instante de la Anunciación, creyó que por el poder del Altísimo, por obra del Espíritu Santo, se convertiría en madre del Hijo de Dios según la revelación del ángel. O sea, la fe da origen a esa nueva alianza. Ese fiat, ese hágase, da
inicio, inaugura la plenitud de los tiempos, el tiempo mesiánico. El padre Cantalamessa, en su libro María, espejo de la Iglesia, nos va a decir que María estuvo llena de gracia desde la concepción y recibió más el Espíritu Santo. Primero lo recibe en la Anunciación, es su primer Pentecostés. Al pie de la cruz, cuando Cristo inclina su cabeza, muere y entrega el Espíritu, y en el cenáculo, acompañando a la iglesia. María es, después de Jesús, la mayor carismática de la historia de la salvación. No conocemos ningún milagro, pero en ella el Espíritu Santo ha realizado la más suprema de sus acciones prodigiosas, que consiste en haber suscitado de María no palabras de sabiduría, visiones, milagros, sueños ni profecías, sino que el Espíritu Santo suscitó en su vientre la vida misma del Mesías. Es el milagro más grande del Espíritu Santo, el haber suscitado en el vientre de la Virgen Santísima la vida misma del Hijo de Dios. Por eso nuestra Iglesia, Madre y Maestra, a través del tiempo, ha proclamado a María como la esposa del Espíritu Santo. Veamos a continuación y profundicemos un poquito más en esa relación entre María y el Espíritu Santo. En el Evangelio según San Lucas, el ángel Gabriel le va a decir a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es la primera vez que se dice en la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo descienda sobre una mujer. En el Antiguo Testamento conocemos unciones desde el seno materno. Ustedes las pueden revisar posteriormente. Pero la novedad del texto de San Lucas radica en que el Espíritu Santo reposa en una forma permanente sobre ella. Estamos en el tiempo del cumplimiento de las profecías. Ya el profeta Joel había anunciado la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos se inaugura con el sí de María. Es el tiempo mesiánico, el tiempo de gracia, el tiempo de salvación. Esa plenitud de los tiempos se inaugura con ocasión de la venida del Mesías. Dice el profeta Joel: y el Espíritu será derramado sobre toda la tierra. El Señor, a través del profeta Ezequiel, nos va a decir: y les voy a dar un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Reposará sobre él, sobre el Mesías, nos va a decir el profeta Isaías, el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y temor de Dios. Incluso el profeta Isaías, hablando del siervo sufriente, va a decir: he puesto mi espíritu sobre él. Estamos viviendo tiempos de mucha densidad divina, de mucha presencia del Espíritu de Dios. Y al comparar la anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen Santísima con el Pentecostés que se da en la iglesia y descrita por San Lucas en Hechos 2, encontramos una similitud muy interesante. Por ejemplo, el ángel le va a decir a la Virgen: y el poder del Altísimo descenderá sobre ti. Y recibido el Espíritu Santo, María empezó a proclamar las grandes obras que el Señor había hecho en ella. Con los apóstoles sucede lo mismo. El poder que descenderá sobre ellos va a ser un poder de lo alto. Y nos dice la Sagrada Escritura que una vez recibido el Espíritu Santo por los apóstoles, empezaron a proclamar en varias lenguas las grandes obras de Dios. Los dos son dos formas de Pentecostés, dos formas de la presencia, el derramamiento del Espíritu Santo.
Ahora, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Según lo que nos dicen los evangelios sinópticos, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios que cualifica, que hace capaz a una persona para pronunciar palabras y realizar acciones a las que no se podría llegar solo con la fuerza humana. Ejemplo, un don de predicación, de sanación, de milagros, de fe. Son fuerzas de Dios que hacen capaz a la persona de pronunciar palabras y realizar acciones a las que no podrían llegar solamente con sus propias fuerzas. Sin embargo, la acción no se detiene en el sujeto que la recibe, sino que está destinada a la comunidad. La persona puede seguir siendo la misma. Según San Juan y San Pablo, el Espíritu Santo es un poder que santifica, que toma posesión de la persona, que cambia su corazón y hace de ella una nueva criatura. En este momento, la acción del Espíritu Santo está dirigida a la persona que lo recibe, generando un nuevo estado de vida. Las dos acciones no se contraponen, sino que son complementarias. En la Virgen Santísima podemos ver cómo ella empieza a proclamar las maravillas que Dios ha hecho en ella, a profetizar, pero también recibe un nuevo estado de vida. Como mencionábamos, María es la mayor carismática de la historia. No hizo milagros. En ella el Espíritu Santo realiza la más suprema de todas sus acciones, suscitando la vida misma del Mesías en su vientre. Nos va a decir el Concilio Vaticano II que María fue como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. Gracias a la intercesión divina, la palabra no viene a ella solo un instante, sino que habita en ella, se hace una realidad activa, se hace carne, se hace presente. Nosotros también estamos llamados a ser dóciles al Espíritu Santo. Dice San Pablo, ambicionen los dones del Espíritu, esos dones que nos cualifican para poder servir en la iglesia. Pero principalmente tenemos que estar dóciles a que cambie nuestro ser, a que nos haga nuevas criaturas. Dice San Pablo que un carisma es una manifestación del Espíritu Santo para provecho común. ¿Qué carisma más grande va a existir que la maternidad divina de la Virgen Santísima? Es el don por excelencia, el don superior. Van a decir los profetas que ellos son los que devoran el rollo que contiene la palabra de Dios. María ha tenido sus vísceras llenas de la palabra de Dios hecha carne. San Pablo en un momento supremo místico va a decir, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. María, ¿cómo no va a decir ella, ya no soy yo la que vivo, sino que es Cristo el que vive en mí? ¿Quién con más propiedad podría mencionar esto? Entonces tenemos 3 momentos de Pentecostés mariano: en la Anunciación, en la cruz y en el cenáculo. San Agustín nos va a decir, sin Espíritu Santo no podemos amar a Cristo ni cumplir sus mandamientos. Menos podemos hacerlo mientras menos espíritu tengamos. No sin razón nos va a decir San Agustín, el Espíritu Santo es prometido no solo a quien no lo tiene, sino también a quien ya lo posee. A quien no lo tiene para que lo tenga, y a quien lo tiene para que lo posea en una medida más abundante. El mensaje es de nuevo ambicionar la presencia del Espíritu Santo que nos haga nuevas criaturas
y que nos cualifique, que nos capacite para poder servir. San Ireneo nos va a decir que el Espíritu Santo nos afina con Dios, como un carpintero afina la tabla de madera o el músico afina su instrumento. El Espíritu Santo es el principio mismo de nuestra comunión con Dios. San Basilio nos va a decir que el Espíritu crea intimidad con Dios. Esta intimidad aleja el miedo. Es la que le permite al esposo y esposa estar uno ante otro sin nada que esconder. Yo les he dado a ustedes un espíritu de hijos, no de esclavos, para caer en el temor, nos va a decir el Señor a través de San Pablo. San Basilio también va a continuar hablando de que las almas portadoras del Espíritu Santo difunden la gracia a su alrededor. La Virgen Santísima es un alma portadora del Espíritu Santo. Difundirá para siempre la gracia a su alrededor. En ella vemos esa intimidad con Dios que nos menciona San Basilio. Y ella es ni más ni menos que la que más ha sido coherente, la que más ha afinado su voluntad con la voluntad de Dios. ¿Quién es una persona santa? La palabra santo viene de sanctus, que significa separado o distinto. Es el que trasciende, el que va más allá del hombre y del mundo. Solo Dios es santo. Todos los demás somos antesala de los santos, somos profano. Lo santo define la esencia de Dios. Sabemos que Dios es la fuente de toda santidad, como decimos todos los días en misa. Ahora el Señor, en su inmensa misericordia, nos permite participar de su santidad. Con la encarnación de Cristo, el Verbo Eterno tomó de María su humanidad. Imagínense qué forma de santidad tan grande. Pero también la criatura puede recibir una misión y actuar en el nombre de Dios. Ejemplo, los santos, los profetas, los apóstoles, las santas mujeres, la iglesia, los cristianos en misión. También podemos participar de la santidad de Dios orientando nuestra vida en la imitación de Cristo. Nosotros estamos llamados a ser santos. Es una exhortación del Señor en el Evangelio. Lamentablemente, como nos menciona Scott Hahn en su libro sobre la Virgen Santísima, él llama a la reflexión y nos dice, pero ¿cuántos cristianos la reciben en su casa? ¿Cuántas iglesias cristianas están cumpliendo la profecía del Nuevo Testamento? Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Nosotros somos la única iglesia que cumple diariamente cuando oramos el Ave María. ¿Cuántas iglesias protestantes están dedicadas a María? Escuchamos muchas predicaciones de Moisés, Aarón, los profetas, pero ¿cuántas dedicadas a María? Y recordemos que María llena las páginas de la Sagrada Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el plan de Dios ella ha estado presente desde el principio de los tiempos. Ella es la llena de gracia, la llena de Dios. Y para terminar, recordemos que solo Cristo es salvación de Dios. Pero el surgimiento de Cristo hubiera sido imposible sin el sí de María, sin su ofrenda gratuita. Ha necesitado el Padre Dios una persona que desde su libertad pueda realizar sobre la tierra la tarea de ser madre humana de su Hijo. Acogerlo, educarlo, sin imposiciones, miedos ni represiones, para que ese Hijo pueda crecer y ser el Cristo, el Salvador de toda la humanidad. Con estos pensamientos dejamos esta cuarta catequesis,
instándolos a que leamos varias veces los textos, los confrontemos con la Sagrada Escritura y dejemos que esa verdad penetre y cambie nuestras vidas. Buenas noches.